La noche en que Evelyn Langston descubrió que su vida entera había sido construida sobre un cadáver. Ella estaba sola en el granero, con las manos llenas de astillas y el corazón lleno de una viudez que aún no aprendía a llevar. Hacía 3 meses que James había muerto. 3 meses desde que el infarto se lo llevó en medio de la cosecha, dejándola con una propiedad inmensa y una soledad aún más grande. Esa noche, mientras intentaba reparar un poste podrido bajo la luz amarillenta de un farol de queroseno, sus botas tocaron algo que no debía estar ahí. Un sonido hueco, como si la tierra misma estuviera mintiendo. Y cuando arrancó las tablas con sus propias manos, manchándose de tierra y desesperación, Evelyn no encontró raíces ni piedras. Encontró escalones. Escalones que bajaban hacia la oscuridad, hacia un secreto que llevaba más de 50 años respirando bajo los cimientos de la granja Langston. Lo que descubrió allá abajo no era solo un túnel, era una tumba con nombre y apellido. Y ese apellido no era el suyo. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber qué demonios descubrió Evelyn en esos túneles bajo su casa, si quieres saber la verdad sobre el apellido Langston que ella defendió durante 15 años, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta. Este video es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay o España? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Evelyn y los secretos enterrados bajo la granja Langston. Pero antes de contarles lo que Evelyn encontró en esas profundidades, antes de revelarles el nombre del hombre que los Langston enterraron vivo para construir su imperio, déjenme decirles algo. Hay fortunas que huelen a tierra fresca y hay otras que huelen a muerte. La de los Langston olía a las 2 cosas. Evelyn lo supo en el instante en que bajó esos escalones y vio la luz de una vela encendida donde no debía haber nadie. Alguien estaba viviendo bajo su casa. Alguien que conocía la verdad que ella estaba a punto de descubrir. Y esa verdad iba a destruir todo lo que ella creía saber sobre el hombre con el que se casó, sobre la familia que juró proteger y sobre la tierra que ahora, más que nunca, sentía como una trampa, porque hay secretos que permanecen enterrados. Y hay otros que te entierran a ti. Evelyn Langston tenía 42 años cuando la vida la dejó sola en medio de 200 hectáreas de tierra que ya no reconocía como suya. La propiedad quedaba al norte de un pueblo tan pequeño que ni siquiera tenía nombre en los mapas nuevos, solo en los viejos, esos que aún marcaban las rutas de las diligencias y las minas abandonadas. La casa era de madera oscura, con un porche amplio que crujía con el viento y ventanas altas que dejaban entrar más frío que luz. Desde la muerte de James, Evelyn había aprendido a vivir en silencio. No el silencio tranquilo de quien medita, sino el silencio pesado de quien ya no tiene con quién hablar. Cada mañana se levantaba antes del amanecer. Se preparaba un café amargo que ya no sabía disfrutar y salía a caminar por la propiedad como si estuviera patrullando un territorio enemigo, porque eso era ahora para ella. Un campo de batalla donde cada cerca rota, cada bomba de agua oxidada, cada caballo sin errar, era una batalla que debía pelear sola. Los Langston habían sido respetados durante generaciones. Samuel Langston, el abuelo de James, era una leyenda local. El hombre que había llegado con las manos vacías y había levantado un imperio de sudor y honor. Eso era lo que todos decían. Eso era lo que Evelyn había creído durante los 15 años que duró su matrimonio. James hablaba de su abuelo con una reverencia casi religiosa, como si el viejo Samuel hubiera sido un santo de overol y botas embarradas.
Los Langston no le debemos nada a nadie, solía decir James con orgullo, sentado en el mismo porche donde ahora Evelyn pasaba las noches sola, envuelta en una manta raída y mirando las estrellas como si fueran testigos mudos de su desgracia. Ella se había casado con esa historia tanto como con el hombre. Se había casado con la idea de pertenecer a algo más grande que ella misma, a una estirpe de hombres buenos que habían construido algo duradero en medio de la nada. Pero ahora, con James bajo tierra y las cuentas del banco cada vez más rojas, Evelyn comenzaba a sentir que esa historia era más frágil de lo que parecía. No había hijos que heredaran el apellido. No había hermanos ni primos que vinieran a ayudar. Solo quedaba ella, una mujer que había aprendido a cocinar para 12 y ahora cocinaba para 1, que había aprendido a sonreír en las reuniones del pueblo y ahora ya ni siquiera bajaba al mercado. La gente la miraba con lástima, y eso era peor que el hambre. La miraban como si fuera una viuda de esas que aparecen en los periódicos viejos, con el pelo recogido y la mirada perdida, esperando que alguien venga a salvarla. Pero Evelyn no esperaba a nadie. Había aprendido, en esos 3 meses de soledad brutal, que la única persona en la que podía confiar era ella misma. Y esa noche, mientras intentaba reparar ese maldito poste en el granero, esa certeza estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más aterradora posible. El poste del granero llevaba semanas inclinándose peligrosamente, amenazando con derrumbar toda la estructura lateral donde guardaba las herramientas y el heno para el invierno. Evelyn lo había ignorado todo lo que pudo, rezando para que aguantara una temporada más. Pero esa tarde el viento había soplado con una furia inusual, y el crujido que escuchó desde la casa le heló la sangre. Sabía que si no lo arreglaba esa misma noche, para la mañana siguiente podría no tener granero. Así que se puso el abrigo de lana de James, todavía impregnado con su olor a tabaco y sudor. Tomó el farol de queroseno y la caja de herramientas que pesaba tanto que tuvo que arrastrarla por el camino de tierra. La noche había caído con esa oscuridad densa del campo, donde no hay farolas ni luces de vecinos. Solo la luna cuando decide aparecer y el canto lejano de los coyotes que le recordaban que estaba completamente sola. Cuando llegó al granero, el viento hacía silbar las rendijas entre las tablas, y el farol proyectaba sombras enormes que bailaban en las paredes como fantasmas burlones. Se arrodilló junto al poste y comenzó a excavar alrededor de la base con una pala pequeña, maldiciendo entre dientes porque la tierra estaba más dura de lo que esperaba. Llevaba casi media hora cavando cuando su bota derecha golpeó algo, y el sonido no fue el de tierra compacta. Fue un eco, un sonido hueco, antinatural, como si debajo de ella hubiera un espacio vacío. Evelyn se quedó inmóvil, con la pala suspendida en el aire y el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Golpeó de nuevo con la bota, esta vez intencionalmente, y el sonido se repitió. Hueco, profundo, imposible. Con las manos temblorosas dejó caer la pala y comenzó a arrancar las tablas del suelo del granero, con una fuerza que no sabía que tenía. Las astillas se le clavaban en las palmas, pero no le importó. Una por una, las tablas fueron cediendo hasta que finalmente, bajo una capa delgada de tierra suelta, apareció lo que nunca debió estar ahí: una trampilla de madera oscura con bisagras de hierro oxidado. Durante varios minutos, Evelyn simplemente se quedó mirando esa trampilla como si fuera una criatura viva que pudiera atacarla en cualquier momento. Su mente racional le decía que podía ser un viejo sótano, una bodega olvidada de tiempos de la prohibición, algo inofensivo que Samuel Langston había construido y que con los años había quedado sepultado y olvidado. Pero su instinto, ese instinto femenino que nunca le había fallado, le gritaba que había algo profundamente malo en todo esto. Tomó el farol, respiró hondo hasta que sus pulmones dolieron y jaló el aro de metal de la trampilla. La madera gimió como si estuviera despertando de un sueño larguísimo, y cuando la puerta finalmente se abrió, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad absoluta, Evelyn sintió un frío que no venía del viento de noviembre, sino de un lugar mucho más profundo y antiguo. Pero lo que la hizo soltar un grito ahogado no fue la escalera ni la oscuridad, fue la luz. Allá abajo
a unos 6 metros de profundidad, brillaba la llama temblorosa de una vela encendida. En ese momento, Evelyn Langston supo con absoluta certeza que su vida, tal como la conocía, había terminado, porque alguien estaba viviendo bajo su casa, alguien que llevaba quién sabe cuánto tiempo respirando el mismo aire que ella, caminando bajo sus pies mientras ella dormía, escuchando sus pasos, sus llantos nocturnos, sus conversaciones solitarias. Y ese alguien había estado esperando a que ella, tarde o temprano, abriera esa puerta. Evelyn debería haber corrido. Debería haber cerrado esa trampilla, salido del granero, subido a su camioneta y conducido hasta el pueblo para llamar al sheriff. Eso es lo que cualquier persona en su sano juicio habría hecho. Pero Evelyn ya no estaba segura de estar en su sano juicio. Los últimos 3 meses la habían convertido en alguien diferente, alguien que ya no tenía miedo de las cosas normales porque ya había perdido lo que más temía perder. Así que en lugar de huir, hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Bajó el primer escalón, luego el segundo. El aire se volvía más frío y húmedo con cada paso, y podía oler algo extraño, una mezcla de tierra mojada, metal oxidado y algo más que no lograba identificar, pero que le revolvía el estómago. La escalera era más larga de lo que parecía desde arriba, y cuando finalmente tocó el suelo del túnel con ambos pies, levantó el farol y lo que vio la dejó sin aliento. No era solo un túnel, era todo un sistema. Las paredes estaban reforzadas con vigas de madera que parecían tener décadas de antigüedad, y el techo estaba lo suficientemente alto como para que pudiera caminar erguida. A ambos lados había herramientas de minería colgadas con cuidado: picos, palas, linternas de carburo, cuerdas enrolladas. Pero lo que más la perturbó fue lo ordenado que estaba todo. No era el caos de algo abandonado, sino el orden meticuloso de algo que seguía siendo usado. Siguió el pasillo principal, con el corazón martillándole en el pecho y las manos sudando tanto que casi deja caer el farol 2 veces. La vela que había visto desde arriba estaba colocada en un nicho tallado en la pared de roca, y su llama bailaba con la corriente de aire que venía de algún lugar más profundo. Evelyn tragó saliva y continuó avanzando, porque ahora la curiosidad era más fuerte que el miedo, y porque una parte de ella necesitaba saber qué demonios estaba sucediendo bajo la tierra que había jurado proteger. El túnel se ramificaba en 3 direcciones. Evelyn eligió la de la derecha porque allí la corriente de aire era más fuerte y porque podía escuchar algo, un goteo constante de agua y más allá, un sonido que podría ser el viento o podría ser otra cosa. Caminó durante lo que le parecieron horas, pero probablemente fueron solo 10 minutos, hasta que el pasillo se abrió en una cámara amplia, del tamaño de su sala de estar. Y allí, iluminada por media docena de velas dispuestas en círculo, había una habitación. No un almacén ni una bodega, sino una habitación donde alguien vivía. Había un catre con mantas dobladas con precisión militar, una mesa pequeña con platos limpios, un baúl antiguo y, colgada en la pared de roca como si fuera un cuadro en una galería, una fotografía enmarcada que Evelyn reconoció inmediatamente. Era Samuel Langston, el abuelo de James, pero no como ella lo había visto en las fotos de la casa. En esta imagen, Samuel estaba más joven, vestido con ropa de minero, y a su lado había 2 hombres más que Evelyn no conocía. Los 3 sonreían, pero había algo en esa sonrisa que no llegaba a los ojos, algo oscuro y cómplice que hizo que a Evelyn se le erizara la piel. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, escuchó pasos detrás de ella. No el sonido de botas pesadas, sino pasos ligeros, casi silenciosos. El tipo de pasos de alguien que ha aprendido a moverse sin ser detectado. Evelyn giró tan rápido que el farol casi se le cae de las manos, y allí, en la entrada de la cámara, había una mujer. Era mayor, quizás de 60 años, con el cabello gris recogido en un moño apretado y ojos que brillaban con una inteligencia afilada como cuchillos. Vestía ropa simple pero limpia, pantalones de trabajo, una camisa de franela y botas enlodadas. Durante varios segundos, las 2 mujeres simplemente se miraron en silencio, evaluándose mutuamente como 2 animales que se encuentran en territorio neutral. Finalmente,
La mujer habló, y su voz era ronca, como si no la usara con frecuencia. Sabía que tarde o temprano bajarías, Evelyn Langston. Llevo esperándote desde que tu marido murió. El modo en que dijo su nombre, con esa familiaridad escalofriante, como si la conociera de toda la vida, hizo que Evelyn sintiera que el suelo bajo sus pies era aún menos sólido de lo que pensaba. Evelyn dio un paso atrás, apretando el farol como si fuera un arma. ¿Quién demonios eres tú? ¿Qué haces en mi propiedad? Su voz salió más temblorosa de lo que hubiera querido, traicionando el miedo que intentaba ocultar. La mujer sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que sabe algo que tú no sabes, algo terrible y definitivo. «Me llamo Olivia Harrow», dijo la mujer, dando un paso hacia adelante. «Y perdona que te corrija, querida, pero esta no es tu propiedad. Nunca lo ha sido. Esta tierra, estos túneles, esta plata que corre por debajo de tus pies como venas de sangre, todo esto pertenece a 3 familias: los Langston, los Cross y los Harrow. Tu marido lo sabía, su padre lo sabía, y su abuelo, ese santo hombre del que tanto presumen en el pueblo. Él más que nadie lo sabía, porque fue él quien hizo el trato. Fue él quien cavó estos túneles, y fue él quien enterró el cuerpo». La palabra cuerpo quedó suspendida en el aire frío del túnel como una maldición. Evelyn sintió que las piernas le flaqueaban, pero se obligó a mantenerse firme. «No sé de qué me estás hablando. Samuel Langston era un hombre honrado. Levantó esta granja de la nada, con trabajo y sacrificio. No había ningún trato, no había...» Pero Olivia la interrumpió con una carcajada seca, sin humor. «Trabajo y sacrificio. Ay, mi niña, qué bonita mentira te contaron. ¿Sabes qué hay en la cámara del fondo? La que está sellada con cadenas y candados que tienen más de 50 años. Hay respuestas. Respuestas que vas a querer conocer, aunque después desees no haberlas buscado nunca. Porque una vez que sepas la verdad sobre cómo los Langston consiguieron su fortuna, una vez que veas con tus propios ojos lo que tu santo abuelo político fue capaz de hacer, ya no podrás vivir aquí como si nada. Ya no podrás dormir en esa casa sin escuchar los gritos que estas paredes han estado silenciando durante medio siglo». Evelyn quería no creerle. Quería pensar que esta mujer estaba loca, que había invadido su propiedad y ahora estaba tratando de manipularla con historias de terror baratas. Pero había algo en los ojos de Olivia, una certeza absoluta, una tristeza antigua, que le decía que cada palabra era verdad. «Si lo que dices es cierto», logró decir Evelyn con la voz apenas audible, «¿por qué estás aquí? ¿Por qué has estado viviendo bajo mi casa como una rata?» Olivia dio otro paso hacia adelante, y ahora estaba lo suficientemente cerca como para que Evelyn pudiera ver las arrugas profundas alrededor de su boca y las cicatrices que le cruzaban las manos. «Porque alguien tiene que cuidar esto. Alguien tiene que asegurarse de que el contrato se cumpla cuando expire. Y ese día, querida Evelyn, está a punto de llegar. En 2 semanas se cumplen 50 años exactos desde que se firmó el acuerdo. Y cuando eso suceda, esta propiedad, estos túneles y todo lo que contienen dejará de pertenecer solo a los Langston. Los Cross van a venir a reclamar su parte. Y créeme, ellos no son tan educados como yo». Antes de que Evelyn pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar la enormidad de lo que acababa de escuchar, se oyó un estruendo arriba, en el granero. El sonido de madera astillándose, de pasos pesados, de voces masculinas gritando órdenes. Olivia maldijo en voz baja y apagó las velas de un soplo, dejándolas en la oscuridad casi total, iluminadas solo por el farol de Evelyn. «Llegaron antes de lo que pensé», susurró Olivia con urgencia, agarrando el brazo de Evelyn con una fuerza sorprendente. «Escúchame bien. Los Cross no se van a ir sin respuestas. Y si te encuentran aquí abajo, si saben que ya descubriste los túneles, van a asumir que sabes dónde está la plata. Van a torturarte si es necesario. Así que vas a hacer exactamente lo que te diga. ¿Entendido?» Evelyn asintió, aunque no entendía nada, aunque su cerebro gritaba que esto no podía estar pasando. Y mientras Olivia la arrastraba hacia uno de los túneles laterales, mientras los pasos arriba se multiplicaban y las voces se volvían más agresivas,
Evelyn Langston comprendió que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Olivia la condujo por un laberinto de túneles que parecían no tener fin, girando a la izquierda, luego a la derecha, bajando escaleras talladas en la roca viva que hacían que Evelyn perdiera por completo el sentido de la orientación. Arriba, los pasos y las voces se multiplicaban, y podía escuchar cómo destrozaban el granero tabla por tabla, buscando la entrada que ella misma había descubierto apenas una hora antes. ¿Quiénes son?, jadeó Evelyn, tropezando con las piedras sueltas del camino mientras intentaba mantener el ritmo de Olivia. La mujer mayor no aminoró la velocidad cuando respondió: «Los Cross, una familia que hace que los Langston parezcan santos de altar. Caleb Cross y sus 3 hijos, Marcus, Daniel y el pequeño Thomas. Aunque de pequeño no tiene nada. Son mineros, cazadores, hombres que han vivido toda su vida en estas montañas y que conocen cada centímetro de estos túneles mejor que la palma de su mano. Llevan 50 años esperando este momento, 50 años alimentando un rencor que se transmite de padre a hijo como una herencia maldita». Finalmente, Olivia se detuvo frente a una puerta de metal oxidada que estaba empotrada en la pared de roca. Sacó una llave antigua de su bolsillo, una llave que parecía hecha a mano, y la introdujo en la cerradura con manos temblorosas. La puerta se abrió con un chirrido agónico que le recordó a Evelyn el sonido que hacen las tumbas cuando son profanadas. Del otro lado había una habitación pequeña, apenas del tamaño de un armario, iluminada por una sola vela que ardía en un candelabro de plata. Y allí, sobre una mesa de madera carcomida, había un libro. No era grande ni particularmente antiguo en apariencia, pero había algo en él que irradiaba importancia, como si cada página contuviera secretos que pesaban más que el oro. Olivia lo tomó con reverencia, casi con miedo, y se lo extendió a Evelyn. «Esto es el diario de Samuel Langston, el verdadero diario, no esa basura sanitizada que tu marido guardaba en la biblioteca de la casa. Aquí está todo: cómo encontró la veta de plata, cómo convenció a mi abuelo y al abuelo de Caleb Cross para asociarse, y cómo resolvieron el problema cuando apareció alguien que amenazaba con arruinarlo todo». Evelyn abrió el diario con manos temblorosas y comenzó a leer a la luz parpadeante de la vela. La letra era apretada, casi frenética en algunas partes, como si Samuel hubiera estado escribiendo en medio de una crisis. Las primeras páginas detallaban el descubrimiento de la mina en 1975, la emoción de encontrar una veta de plata, que prometía hacer ricos a 3 hombres pobres que no tenían nada que perder. Pero luego, en la entrada del 15 de agosto de 1975, el tono cambiaba drásticamente. Hoy llegó Roberto Vázquez preguntando demasiadas preguntas. Dice que esta tierra le pertenece a su familia, que tiene documentos que lo prueban, escrituras firmadas por su bisabuelo cuando esto aún era territorio mexicano. Dice que nos va a demandar, que va a llevarnos a los tribunales, que va a quitarnos todo. Harrow está asustado. Cross está furioso. Yo no sé qué hacer. Esta plata es nuestra única oportunidad de salir de la miseria. No podemos permitir que un mexicano con papeles viejos nos la quite. No después de todo lo que hemos trabajado. No después de todo lo que hemos arriesgado. La siguiente entrada estaba fechada 2 días después, y las manos de Evelyn comenzaron a temblar tanto que apenas podía sostener el libro. Lo hicimos. Dios me perdone, pero lo hicimos. Cross tenía razón. ¿Era él o nosotros? Vázquez no iba a parar. Iba a arruinarnos. Así que cuando vino esta noche a inspeccionar la mina, cuando bajó solo a los túneles porque decía que quería ver con sus propios ojos la plata que le estábamos robando, nosotros lo estábamos esperando. Cross lo golpeó primero, por la espalda con un pico. Harrow lo sujetó mientras yo le tapaba la boca para que no gritara. Tardó mucho en morir. Demasiado. Sus ojos me miraban con tanto odio, con tanta sorpresa, como si no pudiera creer que unos hombres cristianos fueran capaces de algo así. Pero lo éramos. Lo somos. Lo enterramos en la cámara más profunda, la que nadie conoce excepto nosotros 3. Sellamos la entrada con concreto y cadenas. Y juramos que nunca, jamás, hablaríamos de esto. El contrato que firmamos esa noche es simple.
La mina se divide en 3 partes iguales. Durante 50 años, cada familia explota su porción en secreto. Y cuando se cumplan los 50 años, nos reuniremos de nuevo para decidir qué hacer con el cuerpo. Aunque para entonces, pensamos, ya no quedará nada que decidir. Evelyn cerró el diario de golpe, sintiendo que iba a vomitar. Las paredes de la pequeña habitación parecían cerrarse sobre ella. El aire se volvía irrespirable, y la vela parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse y dejarla en la oscuridad con la verdad que acababa de descubrir. No, susurró, aunque no sabía si se lo estaba diciendo a Olivia o a sí misma. No, esto no puede ser verdad. Samuel era... James me dijo que era un hombre bueno, un hombre de fe, Pero Olivia la interrumpió con una mirada que no contenía compasión, solo el cansancio de alguien que ha cargado con un secreto durante demasiado tiempo. Tu marido lo sabía, Evelyn. Todos los primogénitos lo saben cuando cumplen 21 años. Es parte del pacto. Mi hijo lo supo. El hijo de Caleb Cross lo supo. Y James también lo supo. La diferencia es que James nunca tuvo el valor de contártelo. Prefirió dejarte vivir en la mentira, en esa fantasía bonita de la granja honrada y el apellido respetable. Y ahora que está muerto, ahora que el contrato está por expirar, tú eres la única Langston que queda. Y eso, querida, te convierte en el blanco perfecto. Evelyn sintió que el mundo se inclinaba, como si la tierra misma estuviera tratando de escupirla. Todo lo que había creído durante 15 años de matrimonio, cada sonrisa de James, cada historia sobre el abuelo Samuel, cada noche que había dormido tranquila en esa casa pensando que era el hogar de gente honrada, todo era mentira. Una mentira elaborada, cuidadosamente mantenida, transmitida de generación en generación, como si fuera un tesoro familiar, en lugar de lo que realmente era, una confesión de asesinato. Se apoyó contra la pared fría del túnel, el diario todavía en sus manos, y por primera vez en 3 meses, permitió que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. No lloraba por James, no ahora. Lloraba por la mujer que había sido esa mañana, la mujer ingenua que pensaba que su mayor problema era cómo pagar las cuentas del mes. Esa mujer había muerto en el momento en que leyó la confesión de Samuel. Y la mujer que quedaba en su lugar no sabía quién era ni qué debía hacer. Olivia le dio unos segundos de silencio antes de hablar de nuevo, y cuando lo hizo, su voz había perdido algo de su dureza anterior, reemplazada por algo que casi podría confundirse con compasión. Sé lo que estás sintiendo. Yo también pasé por esto cuando mi padre me lo contó. Tenía 17 años y pensé que el mundo se había vuelto loco. Pensé en huir, en ir a la policía, en hacer lo correcto. Pero luego mi padre me explicó algo que nunca he podido olvidar. Algunos crímenes son tan viejos que ya no pertenecen a los vivos, pertenecen a los muertos. Roberto Vázquez lleva 50 años bajo tierra. Denunciarlo ahora no lo traerá de vuelta. Solo destruirá a 3 familias, arruinará docenas de vidas, convertirá estas tierras en un escándalo que el pueblo nunca olvidará. Y al final, ¿para qué? Para que una justicia tardía satisfaga nuestra conciencia mientras todo lo demás se pudre a nuestro alrededor. Evelyn levantó la vista, con los ojos enrojecidos y la mandíbula tensa. ¿Me estás diciendo que debería quedarme callada? ¿Que debería seguir viviendo en esa casa sabiendo lo que sé? ¿Que debería honrar el apellido Langston después de esto? Olivia negó con la cabeza lentamente, como si estuviera sopesando sus palabras con mucho cuidado. No te estoy diciendo lo que debes hacer, Evelyn. Te estoy diciendo lo que yo hice, lo que mi padre hizo, lo que todos los que conocemos este secreto hemos hecho durante medio siglo. Sobrevivir. Callarse no es lo mismo que aprobar. A veces es simplemente reconocer que hay batallas que no se pueden ganar, crímenes que no se pueden castigar porque los culpables ya están muertos y los inocentes son los únicos que pagarían el precio. Se acercó más a Evelyn, bajando la voz hasta convertirla en un susurro urgente. Pero hay algo más que necesitas entender. Los Cross no piensan como yo. Ellos no quieren olvidar ni perdonar. Ellos quieren su parte. Cuando expire el contrato en 2 semanas, van a venir a reclamar la plata que creen que les pertenece.
Y si encuentran resistencia, si piensan que los Langston o los Harrow están tratando de quedarse con todo, no van a dudarlo ni un segundo en resolver las cosas de la misma manera que Samuel resolvió el problema con Vázquez, con violencia, con sangre, con otro cuerpo enterrado en estos túneles. El sonido de pasos arriba se había detenido, reemplazado por un silencio aún más aterrador. Evelyn sabía lo que significaba. Los habían encontrado, o estaban muy cerca de hacerlo. Olivia también lo sintió, porque maldijo en voz baja y comenzó a rebuscar en un baúl que estaba en la esquina de la habitación. Sacó una pistola vieja, un revólver que parecía tener la misma edad que los túneles, y se lo ofreció a Evelyn. «Toma esto. Si los Cross llegan hasta aquí antes de que yo regrese, no dudes en usarlo. Apuntas, disparas, y te preocupas por las consecuencias después. ¿Entendido?» Evelyn miró el arma como si fuera una serpiente venenosa. Nunca en su vida había sostenido una pistola, mucho menos había disparado una. La sola idea de apuntar a otro ser humano y apretar el gatillo le revolvía el estómago. Pero cuando pensó en los hombres que estaban arriba, en los Cross que Olivia había descrito como cazadores despiadados, en la posibilidad de terminar como Roberto Vázquez, enterrada en un túnel olvidado mientras el mundo seguía girando sin ella, su mano se extendió y tomó el arma. Olivia asintió con aprobación y se dirigió hacia la puerta. «Voy a intentar distraerlos, llevarlos hacia el túnel norte mientras tú sales por el oeste. Hay una salida a unos 200 metros de aquí, marcada con una cruz roja en la pared. Síguelas y llegarás a un claro en el bosque, cerca del viejo molino. Desde ahí puedes llegar a tu camioneta sin que te vean». Pero Evelyn se detuvo en el umbral y la miró con una intensidad que le heló la sangre. «Si logras salir de aquí esta noche, tienes que tomar una decisión. O te vas de esta tierra para siempre, vendes la propiedad y nunca miras atrás, o te quedas y peleas por lo que es tuyo, sabiendo que eso significa aceptar el legado de sangre que viene con el apellido Langston. No hay término medio, no hay forma de lavar esto limpio. Solo hay elección, huir o enfrentar». Y con eso, Olivia desapareció en la oscuridad del túnel, dejando a Evelyn sola con una pistola en una mano, un diario manchado de culpa en la otra, y una decisión que cambiaría el resto de su vida. Los minutos que siguieron fueron los más largos de la existencia de Evelyn. Se quedó en esa habitación diminuta, con la vela consumiéndose lentamente, escuchando los sonidos distantes de pasos, gritos, y en un momento, lo que sonó horriblemente como un disparo. Cerró los ojos y trató de pensar, de procesar todo lo que había aprendido en las últimas horas, pero su cerebro se sentía como una máquina atascada, dando vueltas sobre las mismas preguntas sin encontrar respuestas. ¿James realmente lo había sabido? Había dormido a su lado noche tras noche, le había hecho el amor, le había dicho que la amaba, todo mientras cargaba con el conocimiento de que su fortuna estaba construida sobre un asesinato. ¿Cómo podía un hombre vivir con eso? ¿Cómo podía mirarla a los ojos y no quebrarse bajo el peso de la mentira? Y más importante aún, ¿qué tipo de mujer era ella si decidía hacer lo mismo? Si elegía el silencio, la supervivencia, el pragmatismo oscuro que Olivia predicaba, ¿no se convertiría en cómplice del crimen? ¿No sería tan culpable como Samuel, como los Cross, como todos los que habían mantenido este secreto durante medio siglo? Pero entonces pensó en la alternativa. Pensó en ir a la policía, en entregar el diario, en ver cómo arrestaban a los vivos por los crímenes de los muertos. Pensó en los titulares de los periódicos. Viuda descubre que su difunto esposo era heredero de un asesino. Pensó en cómo la gente del pueblo la miraría, en cómo su nombre quedaría manchado para siempre, en cómo perdería no solo la tierra, sino también su reputación, su dignidad, cualquier posibilidad de comenzar de nuevo. Y lo peor de todo, pensó en Roberto Vázquez, en el hombre que había venido con documentos legítimos, con derechos sobre esta tierra, solo para ser golpeado, asfixiado y enterrado como si fuera basura. Pensó en su familia, en las personas que debieron haberlo esperado esa noche y que nunca volvieron a verlo, en los hijos que tal vez crecieron sin padre, en la esposa que tal vez murió sin saber qué le había pasado a su marido. Y supo, con una claridad dolorosa y absoluta,
que no importaba cuánto tiempo hubiera pasado, no importaba cuántas generaciones hubieran vivido y muerto desde entonces, ese hombre merecía justicia. Merecía que alguien dijera su nombre en voz alta, que alguien admitiera lo que le habían hecho. Y si nadie más iba a hacerlo, entonces tendría que ser ella. En ese momento, mientras tomaba esa decisión que sabía que le costaría todo, Evelyn escuchó pasos acercándose. No eran los pasos ligeros de Olivia, sino pasos pesados, múltiples, el sonido de botas militares sobre piedra. Y entonces, una voz masculina resonó en el túnel, áspera y burlona. «Sabemos que estás ahí, señora Langston. ¿Por qué no sales y hablamos como gente civilizada? No tiene que ser difícil. Solo queremos lo que nos pertenece, lo que siempre nos perteneció». Evelyn apretó la pistola con más fuerza, sintiendo cómo el metal frío se calentaba contra su palma sudorosa. Miró la puerta, luego miró el diario sobre la mesa y finalmente miró la vela que estaba a punto de consumirse completamente. Y supo que había llegado el momento de la verdad. Evelyn apagó la vela de un soplo, dejando que la oscuridad la tragara como una protección. Guardó el diario dentro de su abrigo, pegado contra su pecho como si fuera un escudo, y apretó la pistola con ambas manos de la manera en que había visto hacer en las películas, sabiendo que probablemente lo estaba haciendo mal, pero sin importarle en ese momento. Los pasos se acercaban, acompañados ahora por el sonido de linternas siendo encendidas, y el murmullo de voces masculinas coordinando sus movimientos. Eran cazadores experimentados, hombres que habían rastreado ciervos y osos por estas montañas toda su vida. Y ella no era más que una mujer de ciudad que apenas sabía orientarse sin GPS. Pero tenía algo que ellos no tenían: la desesperación de quien ya no tiene nada que perder. Se deslizó fuera de la habitación pequeña y comenzó a avanzar por el túnel en dirección contraria a los pasos, recordando las instrucciones de Olivia: buscar las cruces rojas en las paredes, seguir el túnel oeste, encontrar la salida cerca del viejo molino. Sus manos tocaban la pared de roca mientras avanzaba a ciegas, tropezando ocasionalmente con piedras sueltas que rodaban con un sonido que le parecía ensordecedor en el silencio del subterráneo. «La escuché, por allá», gritó una voz, y de repente el túnel detrás de ella se iluminó con el resplandor de múltiples linternas. Evelyn echó a correr, abandonando cualquier intento de sigilo, con el corazón bombeando tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. El túnel se bifurcaba constantemente y ella elegía direcciones al azar, girando a la izquierda, luego a la derecha, bajando escaleras que no recordaba haber visto antes, adentrándose cada vez más en las entrañas de la tierra. Detrás de ella, los gritos se multiplicaban y podía escuchar cómo se dividían para cubrir más terreno, como una jauría de lobos cercando a su presa. En un momento dado, su pie se enganchó en una raíz que sobresalía del suelo y cayó de bruces, golpeándose la rodilla contra una piedra afilada con tanta fuerza que vio estrellas. La pistola se le escapó de las manos y rodó hacia la oscuridad. Maldijo entre dientes, tanteando desesperadamente el suelo hasta que sus dedos encontraron el metal frío del arma. Se levantó cojeando, sintiendo cómo la sangre empapaba su pantalón, y continuó corriendo aunque cada paso era una agonía. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo minutos, vio algo: una marca roja en la pared, una cruz tosca, pintada con lo que parecía ser óxido o sangre vieja. Su corazón dio un salto de esperanza y siguió la dirección que indicaba la cruz, encontrando más marcas cada 20 metros, guiándola como un camino de migas de pan a través del laberinto. El túnel comenzó a subir gradualmente y el aire se volvió menos denso, menos sofocante. Podía oler tierra fresca, humedad de bosque, el aroma inconfundible del mundo exterior. Estaba cerca, muy cerca, pero entonces escuchó algo que la detuvo en seco. Un grito, no de persecución sino de dolor. El grito de Olivia. Evelyn se quedó paralizada en medio del túnel, con la salida probablemente a menos de 50 metros de distancia, y el grito de la mujer que la había ayudado resonando en sus oídos como una acusación. Podía irse. Nadie la culparía. Olivia le había dicho que corriera, que salvara su propia vida, pero mientras estaba ahí,
jadeando en la oscuridad. Evelyn se dio cuenta de algo. Huir ahora sería exactamente lo que Samuel Langston habría hecho. Lo fácil, lo cobarde, lo que permite que los crímenes queden enterrados y los secretos sigan siendo secretos. Dio media vuelta y corrió hacia el origen del grito, olvidándose del dolor en su rodilla, olvidándose del miedo, olvidándose de todo, excepto de la certeza de que si iba a cambiar el legado de los Langston, tenía que empezar por no abandonar a la primera persona que había sido honesta con ella. Siguió los sonidos de lucha hasta llegar a una cámara amplia, mucho más grande que cualquier otra que hubiera visto antes. Esta era la cámara principal de la mina, el corazón del sistema de túneles, con vigas de soporte del tamaño de troncos de árboles y rieles oxidados que alguna vez transportaron carretas llenas de plata. Y allí, iluminados por media docena de linternas, estaban los Cross. Caleb Cross era un hombre enorme, de casi 2 metros de altura, con una barba gris que le llegaba al pecho y manos del tamaño de palas. A su lado estaban sus hijos, Marcus, el mayor, con una cicatriz que le cruzaba toda la cara; Daniel, de complexión mediana pero con ojos que brillaban con una crueldad innata; y Thomas, el más joven, que no tendría más de 25 años, pero ya tenía la mirada muerta de alguien que ha visto y hecho cosas terribles. Olivia estaba de rodillas frente a ellos, con el labio sangrando y el brazo izquierdo en un ángulo antinatural que sugería que estaba roto. Caleb fue el primero en notar a Evelyn, y su rostro se iluminó con una sonrisa que no tenía nada de amistosa. Miren quién decidió unirse a la fiesta, la viudita Langston en persona. Estábamos empezando a pensar que eras más lista que tu marido, que habías salido corriendo como rata en barco hundiéndose. Pero parece que tienes algo de honor después de todo, o de estupidez. A veces es difícil distinguir entre las dos. Dio un paso hacia ella con las manos enormes colgando a los lados como armas. Tu amiguita aquí nos estaba contando una historia muy interesante. Dice que tú no sabías nada sobre el contrato, que tu difunto marido te mantuvo en la ignorancia como buena esposa obediente. ¿Es verdad eso, Evelyn? ¿O me estás mintiendo igual que los Langston han estado mintiendo durante 50 años? Evelyn levantó la pistola con manos que ya no temblaban. La apuntó directamente a Caleb, aunque sabía que un solo disparo no sería suficiente para detenerlo, mucho menos a sus 3 hijos. Es verdad, no sabía nada, pero ahora sí sé. Leí el diario de Samuel. Sé lo que hicieron. Sé lo que le hicieron a Roberto Vázquez. El nombre cayó en la cámara como una bomba. El silencio que siguió fue absoluto, roto, solo por el goteo constante de agua en algún lugar de las profundidades. Caleb dejó de sonreír y su rostro se endureció hasta convertirse en piedra. Así que Olivia te mostró el diario. Interesante. Esa vieja bruja prometió que nadie más lo leería, que estaba guardado en un lugar seguro hasta que llegara el momento. Parece que todos estamos rompiendo promesas últimamente. Se volvió hacia Olivia con una mirada de puro odio. Tú y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre esto, Harrow. Pero primero, volvió su atención a Evelyn. Tenemos que resolver el problema de qué hacer con la señora Langston aquí presente. No puedo dejar que salga de estos túneles sabiendo lo que sabe. Eso complica las cosas de manera inconveniente. Marcus, el hijo mayor, se adelantó. Déjame a mí, papá. Puedo hacer que parezca un accidente. La viuda se cayó en los túneles, se golpeó la cabeza. Nadie va a hacer preguntas. Todos saben que estaba deprimida desde que murió su marido. Dirán que fue el destino. Evelyn sintió como la bilis subía por su garganta, pero mantuvo la pistola firme. Si me tocan, el diario llega a la policía. Lo dejé con instrucciones claras. Si algo me pasa, si no regreso antes del amanecer, una persona de confianza lo entregará a las autoridades. Y entonces todos ustedes, los Cross, los Harrow, todos los que conocen el secreto, van a la cárcel. Era una mentira, por supuesto. El diario estaba en su abrigo. No había ninguna persona de confianza, no había ningún plan de respaldo. Pero lo dijo con tanta convicción que por un momento incluso ella misma casi lo creyó. Caleb la estudió durante varios segundos largos, como si estuviera tratando de decidir si era un farol o no. Finalmente, su rostro se transformó en algo aún más aterrador que la ira.
Una sonrisa calculadora, fría, el tipo de sonrisa que usan los hombres que han resuelto problemas complicados de maneras violentas durante toda su vida. ¿Sabes qué, Evelyn? Creo que estás mintiendo. Creo que ese diario está en tu abrigo ahora mismo. Y creo que eres lo suficientemente tonta como para pensar que una pistola vieja te va a proteger de 4 hombres que han cazado en estas montañas desde que podían caminar. Así que voy a hacerte una oferta. Una sola vez. Entrega el diario. Sal de estos túneles. Vende la propiedad y lárgate de este pueblo para siempre. Y a cambio, te dejamos vivir. Rechaza la oferta. Y tus restos van a terminar en la misma cámara que Roberto Vázquez. Y créeme, nadie va a encontrarte nunca. Evelyn sintió como todo su cuerpo se tensaba, cada músculo preparándose para lo inevitable. Podía entregar el diario, podía salvarse, podía seguir viviendo aunque fuera como una cobarde que huyó en lugar de hacer lo correcto. O podía mantenerse firme, podía exigir justicia para un hombre muerto hace 50 años y probablemente morir en el intento. La elección debería haber sido obvia. La supervivencia siempre gana sobre el idealismo. Pero mientras miraba los ojos de Caleb Cross, mientras veía en ellos la misma crueldad casual que debió haber estado en los ojos de Samuel Langston, cuando mató a Roberto Vázquez, Evelyn supo que no podía hacerlo fácil. No esta vez. No nunca más. No, dijo. Y su voz resonó en la cámara con una fuerza que no sabía que poseía. No voy a entregarles nada. Y no voy a huir. Esta tierra es mía por derecho de matrimonio. Pero más importante aún, esta tierra debería haber sido de Roberto Vázquez. Y si tengo que morir para que su nombre sea conocido, para que su familia sepa qué le pasó, entonces que así sea. Porque algunos secretos no merecen seguir siendo secretos, y algunos crímenes no merecen ser perdonados solo porque son viejos. El rostro de Caleb se torció en una máscara de furia. Le hizo una señal a sus hijos, y los 4 hombres comenzaron a avanzar hacia ella, moviéndose con la coordinación de lobos rodeando a una presa herida. Evelyn apretó el gatillo. El disparo resonó en la cámara como un trueno, y Marcus cayó con un grito, agarrándose el hombro. No era una herida mortal, pero era suficiente para detenerlos momentáneamente. El próximo va al pecho, dijo Evelyn, aunque sus manos ahora sí temblaban incontrolablemente. No soy buena tiradora, pero a esta distancia es difícil fallar. Y entonces, cuando todo parecía perdido, cuando los Cross estaban a punto de atacar sin importar las consecuencias, se escuchó una voz nueva desde la entrada de la cámara. Una voz de mujer, pero no la de Olivia. Una voz con acento español, cargada de una autoridad que no admitía réplica. Nadie se mueve, nadie dispara, y nadie, absolutamente nadie, sale de aquí hasta que tengamos una conversación muy necesaria sobre un hombre llamado Roberto Vázquez. Todos se volvieron hacia la entrada, y allí, iluminada por el resplandor de las linternas, estaba una mujer de unos 60 años, con el cabello negro apenas salpicado de gris, y ojos que ardían con una intensidad que hacía que incluso Caleb Cross pareciera inofensivo en comparación. Detrás de ella había 3 hombres más jóvenes, todos con parecido familiar, todos armados, y en las manos de la mujer había un documento, viejo y amarillento, pero aún legible. «Mi nombre es Elena Vázquez», dijo la mujer, con voz que temblaba de emoción contenida durante décadas. «Roberto Vázquez era mi padre, y vengo a reclamar lo que le robaron. Vengo a llevarme sus restos para que descansen en Tierra Santa. Y vengo a asegurarme de que todos ustedes, cada maldito asesino y cómplice en esta habitación, enfrenten la justicia que mi familia ha esperado durante 50 años». El túnel se llenó de un silencio tan denso que se podía cortar con cuchillo. Y Evelyn Langston, con una pistola humeante en la mano y el diario de un asesino pegado a su corazón, supo que la verdad, finalmente, iba a salir a la luz. La confrontación que siguió fue como ver 50 años de odio y dolor derramarse de golpe en esa cámara subterránea. Elena Vázquez no vino a negociar ni a hacer tratos. Vino con abogados, con documentos que probaban que la tierra había pertenecido legítimamente a su familia desde 1847, cuando aún era territorio mexicano,
y con una determinación forjada en medio siglo de búsqueda incansable. Mientras sus hijos mantenían a los Cross bajo vigilancia, Elena caminó directamente hacia Evelyn y extendió la mano. «El diario», dijo simplemente, y Evelyn, sin dudarlo ni un segundo, se lo entregó. Lo puso en las manos de la hija del hombre asesinado y sintió cómo un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando se levantaba de sus hombros. Elena abrió el diario con manos temblorosas y leyó en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas, mientras las palabras de Samuel Langston confirmaban lo que ella siempre había sabido en su corazón, que su padre no los había abandonado, que no había huido con otra mujer como algunos rumores maliciosos sugerían, sino que había sido asesinado por su codicia, por hombres que valoraban la plata más que una vida humana. Cuando Elena finalmente habló, su voz estaba cargada de una mezcla de dolor y triunfo. «Durante 50 años busqué a mi padre. Tenía 8 años cuando desapareció. Mi madre murió 10 años después, sin saber qué le había pasado, con el corazón roto, pensando que tal vez él nos había dejado porque no éramos suficiente para él. Pero yo nunca lo creí. Yo sabía que algo malo había pasado. Y ahora, gracias a usted, señora Langston, finalmente tengo las respuestas que mi familia merece». Se volvió hacia Caleb Cross, quien por primera vez en su vida parecía pequeño, acorralado, despojado de toda su arrogancia. «Ustedes y los Langston y los Harrow van a pagar por lo que hicieron. Tal vez no con sus propias vidas, tal vez la justicia sea más suave de lo que merecen, pero van a pagar. Sus nombres van a ser conocidos por lo que realmente son: asesinos, ladrones, hombres que construyeron fortunas sobre sangre inocente». Vaya, Caleb intentó protestar. Intentó decir algo sobre prescripción de delitos, sobre falta de evidencia física después de tanto tiempo, pero Elena lo silenció con una mirada que podría haber derretido acero. «El diario es suficiente. Y más importante aún, voy a asegurarme de que cada periódico, cada canal de noticias, cada persona en este pueblo y más allá, sepa exactamente qué tipo de hombres fueron sus abuelos. La vergüenza, señor Cross, puede ser un castigo peor que la cárcel». Olivia, todavía arrodillada con el brazo roto colgando inútilmente a su lado, habló por primera vez desde la llegada de Elena. Su voz estaba débil, pero firme. «Yo testificaré. Diré todo lo que sé. Mi padre me hizo jurar silencio, pero ese juramento murió con él. Roberto Vázquez merece que se diga la verdad, sin importar a quién destruya en el proceso, yo incluida. Fue un momento de redención inesperado. El tipo de gesto que no borra los pecados, pero al menos reconoce su existencia». Evelyn sintió una oleada de gratitud hacia la mujer que había vivido bajo su casa como una guardiana de secretos horribles, esperando el momento en que pudieran ser revelados. Y entonces, mientras la policía era llamada por los hijos de Elena, mientras los Cross eran desarmados y Olivia era llevada gentilmente hacia la salida para recibir atención médica, Elena se acercó a Evelyn una vez más. «Usted no tenía que hacer esto», dijo Elena en voz baja. «Podría haber mantenido el secreto como su marido, como todos los demás. Habría sido más fácil, más seguro. ¿Por qué lo hizo?». Evelyn tardó un momento en responder, buscando las palabras correctas para explicar algo que ni ella misma comprendía completamente. «Porque durante 3 meses he estado viviendo en una mentira. Pensé que mi mayor tragedia era haber perdido a mi marido, pero la verdadera tragedia era que nunca lo conocí realmente. Nunca conocí al hombre con el que me casé, porque él me escondió la parte más importante de quién era. Un cobarde que prefirió el silencio sobre la justicia. Y cuando descubrí la verdad sobre los Langston, tuve que elegir, ser como ellos o ser algo diferente. Elegí ser diferente, no porque sea valiente o noble, sino porque no puedo vivir conmigo misma de otra manera». Elena asintió con comprensión, y entonces hizo algo que Evelyn nunca esperó. La abrazó. Fue un abrazo breve pero cargado de significado. El tipo de abrazo que se da entre personas que han compartido algo profundo y transformador. Y cuando se separaron, Elena le entregó una tarjeta. «Cuando todo esto termine, cuando los juicios hayan pasado y el escándalo se haya calmado, venga a verme».
Tengo historias sobre mi padre que me gustaría compartir con alguien que lo honró más en la muerte de lo que los Langston lo hicieron en vida. Tafur. 6 meses después, Evelyn Langston ya no vivía en la granja que había jurado proteger. La propiedad había sido vendida en subasta pública después de que los tribunales determinaran que las escrituras originales eran fraudulentas, obtenidas mediante el asesinato de su legítimo dueño. El dinero de la venta fue dividido entre la familia Vázquez y un fondo de compensación para las víctimas de crímenes no resueltos. Evelyn no recibió nada, y no lo esperaba ni lo quería. Se había mudado a un apartamento pequeño en la ciudad, a 3 horas de distancia del pueblo que la había visto casarse con James Langston 15 años atrás. Trabajaba ahora en una librería, un empleo modesto que apenas le alcanzaba para pagar el alquiler, pero que le daba algo que la granja nunca le dio: paz. Dormía sin pesadillas. Caminaba por la calle sin el peso de secretos enterrados. Y cuando se miraba en el espejo cada mañana, reconocía a la mujer que la miraba de vuelta, algo que no había podido hacer en mucho tiempo. Los periódicos habían cubierto el caso durante meses. El escándalo de la mina sangrienta, lo llamaron algunos. Justicia tardía para Roberto Vázquez, titularon otros. El nombre de los Langston quedó manchado para siempre. Y Evelyn aprendió a vivir con eso, a aceptar que a veces hacer lo correcto significa cargar con consecuencias que no son justas pero que son necesarias. En las noches, cuando el apartamento estaba en silencio y la ciudad dormía fuera de su ventana, Evelyn pensaba en James, ya no con el dolor agudo de la pérdida, sino con una tristeza más suave, más resignada. Se preguntaba cómo habría sido su vida si él hubiera tenido el valor de contarle la verdad, si hubieran podido enfrentar juntos el legado oscuro de los Langston, en lugar de dejar que las separara después de su muerte. Pero esas eran preguntas sin respuestas, ejercicios inútiles en el arte de los ¿qué hubiera pasado si? Lo único que sabía con certeza era que ella había elegido un camino diferente al de él. Había elegido la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre la herencia, la dignidad sobre la riqueza. Y aunque le había costado todo lo que alguna vez tuvo, aunque ahora vivía en un apartamento donde podía tocar ambas paredes con los brazos extendidos, no se arrepentía, porque hay fortunas que enriquecen y hay fortunas que envenenan. Y la de los Langston había sido siempre del segundo tipo. Evelyn había aprendido que a veces la verdadera riqueza no está en lo que heredas, sino en lo que tienes el valor de dejar atrás.